Buenas tardes, bendiciones mis queridos hermanos. En esta tarde tan bella y maravillosa le damos la bienvenida. Gracias por conectarse, gracias por estar pendiente de cada uno de nuestros servicios. Vamos a leer la palabra en el Salmo 96, del 1 al 6. Por favor, si pueden prender o abrir su Biblia. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, maravilloso Señor. Gracias, Padre y Rey Celestial. Te damos, Señor, las gracias por este hermoso día que tú nos brindas. Te agradecemos, Padre Santo, las bendiciones que derramas en cada uno de mis hermanos, en sus hogares y a donde quiera aquellos que se encuentren. Te agradecemos, Señor, en este momento por todo lo que tú renuevas en nuestras fuerzas y en nuestras vidas. Señor, permite que toda palabra escuchada, que toda palabra que oigamos, Señor, sea para crecimiento espiritual, para ayuda, Señor, a otras personas. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar a nuestro Dios con júbilo, con gozo, desde sus hogares. Hoy es el día que ha hecho el Señor para que nos gocemos delante de su presencia, iglesia. Vamos a adorarle como Él lo merece. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti. Amamos todo de ti, tu creación te adora, en los reinos se rinde, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Quien nos liberta, Dios. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos
Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, Jesús. Vamos a ofrendar, vamos a darle gracias a Dios por las bendiciones que Él nos da día con día, a darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da y nos provee día con día. Por favor, si miramos la pantalla para seguir las indicaciones de cómo ofrendar, de cómo diezmar, por favor. Amén. Seamos fieles con nuestras ofrendas. Hermanos, por favor, oremos y demos gracias a Dios. Gracias, maravilloso Señor, por la bendición que tú nos provees de hogar, por la bendición que tú provees, Padre Santo, de trabajo, de vestimenta, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos poco de lo mucho que tú nos das. Te damos gracias por todo lo que tú brindas día con día, Señor. Tu obra no ha parado, Padre Santo, pero sabemos que tú tienes planes para cada una de las cosas, Señor, que tú pones en nuestros corazones. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, que, Señor, con alegría y gozo dan de lo mucho que tú les das. En esta tarde, Señor, permite que toda palabra que se escuche sea en oído de toda persona que lo necesite. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Continuemos adorando el nombre de nuestro Dios. Vamos a decirle al Señor que Él rebose nuestra copa, que Él nos llene con su Espíritu Santo, que Él nos inunde con su presencia. Aleluya, Jesús. Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y que venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti.
escribe una historia diferente en mí. Fórmame en el silencio, que todo sea nuevo y que venga de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Santo, inúndanos con tu presencia. Oh, llénanos más de ti. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, oh, inúndanos, 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 Señor. Inúndanos, 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 Señor. Inúndanos. Diga, Señor, oh ven, rebosa. Rebósame con tu presencia, Señor. Oh ven, rebosa. 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 Oh ven, rebósame. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebosa. Oh ven, rebósame. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Oh Señor, rebosa mi copa de ti. Aleluya, Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Aleluya. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por tomar su tiempo para conectarse y para poder compartir la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Damos gracias a Dios por su vida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar a su hogar y bendecir a su familia con esta palabra. Le voy a invitar que abra la palabra del Señor en el capítulo 4 de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 4. Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 4. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en esta tarde. Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense en el Señor.
Otra vez les digo, regocíjense. Vamos a orar. Padre, bendice esta palabra en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones. Pon en cada uno de nosotros, Señor, un corazón hacedor de ella y no oidor olvidadizo. Espíritu Santo, te pido que tu palabra ministre conforme a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Que tu palabra sea la que edifique, la que anime, Señor, la que exhorte, la que desafíe. Y pon en cada uno de nosotros un espíritu humilde para recibir y un espíritu enseñable, Señor, para aprender lo que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos compartiendo la serie Tiempo de Gratitud y hoy quiero compartir una reflexión con ustedes bajo el tópico Una vida bien nutrida. Una vida bien nutrida. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que ha ido al doctor, ha ido a un chequeo regular y sus algunos análisis de sangre no están bien y el médico le dice tienes que nutrirte mejor y no, a veces incluso cuando tenemos sobrepeso, es una cuestión también de elegir qué alimentarnos, con qué calidad de alimentos nosotros nos nutrimos. Y quiero que nos enfoquemos por un momento en esta palabra, porque la nutrición tiene que ver con la calidad de lo que nosotros comemos. ¿Qué calidad de alimentos comemos? Lamentablemente, a veces las cosas más ricas o más sabrosas o más tentativas no son las más saludables, pero esas son las que nos gustan a veces usar muchas veces. Pero en esta tarde quiero hablarte un poquito acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña en este increíble pasaje que Pablo nos está hablando. Y la razón, bueno, el Señor me ha hablado muchas lecciones, pero muchos de nosotros como creyentes nos gusta ver la iglesia del Nuevo Testamento, nos gusta observar la iglesia del Nuevo Testamento, la vemos como modelo, la vemos como ejemplo, y eso está bien. Esa fue la vida de los primeros cristianos, los primeros creyentes. Habían creyentes que compartían, que tenían en común todas las cosas, pero también la Biblia nos revela que habían diferencias, habían problemas, habían conflictos, siempre los ha habido. Donde hay un grupo de 2 o 3 o más personas e incluso donde hay una familia siempre va a haber desafíos. Pero nosotros nos estresamos y la razón por la que te menciono esto es porque muchas veces no vemos la Biblia y no aprendemos de ella las lecciones que necesitamos aprender. ¿Qué podemos hacer nosotros para nutrir nuestra vida espiritual de la manera correcta? Muchas veces nuestra vida espiritual se nutre de la manera incorrecta. Hay muchos falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos creyentes. Hay de todo falso. Si nosotros nos pasáramos la vida fijándonos en lo que no edifica, fijándonos en las cosas negativas, entonces nuestra vida espiritual no va a ser una vida bien nutrida en el espíritu. Va a ser una vida en decadencia, porque va a ser una vida que va a estar bajando de ánimo, va a estar bajando de deseo de buscar al Señor, porque las cosas negativas que nuestros hermanos o nuestros líderes hacen nos desaniman. Ahora, ¿cómo yo puedo como creyente, independientemente de lo que haga bien o lo que haga mal, o mi hermano, mi pastor, quien sea, cómo yo puedo mantener mi vida espiritual bien nutrida? La semana pasada hablábamos acerca del ejemplo, hablábamos que Pablo nos enseñaba cómo mantenernos nosotros siendo ejemplo y qué pasos tomar para esto. Hoy te quiero hablar de 3 pasos que nos van a ayudar a entender cómo nosotros nos podemos nutrir bien. Porque si nosotros elegimos nutrirnos, alimentarnos de las debilidades, de los defectos de otros, siempre vamos a tener un conflicto y siempre vamos a tener un problema. Pablo está escribiendo esta carta y le está diciendo, les ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. Mis hermanos, pónganse de acuerdo. Ustedes son guerreras, ustedes lucharon conmigo por el evangelio, el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida. Pablo no estaba hablando de personas que no conocían del Señor. Pablo estaba hablando de personas, le estaba hablando a personas que conocían del Señor y más allá aún, personas que servían al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos lidiar con nuestras diferencias? ¿Cómo nosotros podemos aprender de nuestras diferencias? Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo. Lo primero es que tenemos que llegar a un punto donde nos ponemos de acuerdo en que no vamos a estar de acuerdo en todo. Nos ponemos de acuerdo en que pensamos diferente. Nos ponemos de acuerdo en que tenemos puntos de vista diferentes. Pero tenemos que llegar a ese punto en el que podamos dialogar acerca de nuestras diferencias. No somos iguales, no pensamos iguales, no venimos del mismo lugar, no tenemos las mismas experiencias. Todos somos el producto de vivencias diferentes. Y cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que aprender que somos una congregación reunidos todos juntos. Pero fíjense que la palabra del Señor en Mateo 18, verso 19, Jesús dice:
que si en este mundo dos de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Si ustedes dos se ponen de acuerdo, mi Padre que está en los cielos se los va a conceder. Ahora, la palabra griega usada para este concepto, ponerse de acuerdo, es una palabra que equivale a armonía. Ahora, la palabra armonía muchas veces es lo que nosotros los músicos utilizamos para acompañar una melodía. Una melodía. Lo interesante es que si usted toma, por ejemplo, un piano o toma una guitarra, usted se va a dar cuenta en el caso de la guitarra que tiene 6 cuerdas. Las 6 cuerdas tienen un tamaño diferente. Las 6 cuerdas tienen un nombre diferente. Pero cuando se tocan en el orden correcto, se produce una armonía. Y se puede trabajar y se puede hacer buena música con un instrumento con cuerdas diferentes. Dios, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo donde cada uno tenemos un tamaño, una estatura, una medida de fe diferente. Pero cuando el maestro de los maestros, nuestro Señor Jesucristo, le permitimos que nos toque, Él saca armonía y producir músico. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. Ruego a Evodia y a Sinti que se pongan de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Fíjense más en las cosas que les unen que en las que los separan. Muchas veces gastamos mucha energía fijándonos en las cosas que me hacen diferente a mi hermano o que me hacen diferente a mi hermana. ¿Cuántas veces nosotros las parejas enfocamos nuestra energía y nuestro tiempo en las cosas que nos separan, en las cosas que nos crean tensión, en vez de enfocar nuestra energía en las cosas que nos pueden unir, en las cosas que podemos tener en común? Ruego a Evodia y a Sinti que por favor pónganse de acuerdo. Ese es el primer paso para nutrirnos espiritualmente, porque mi hermano tiene algo que yo necesito, yo tengo algo que le puedo bendecir a mi hermano, él me puede bendecir con algo. Pero cuando el diablo nos separa, nos divide, entonces ni yo quiero oír a mi hermano ni él me quiere escuchar a mí, y estamos separados y divididos. Y ese no es el plan de Dios, ni para la iglesia ni para nuestra familia. Tenemos que llegar al punto de ponernos de acuerdo. El segundo ingrediente que quiero mencionar en esta tarde es la reconciliación. Y quiero que me presten mucha atención en la reconciliación, porque todos conocemos de memoria 2 de Corintios 5 del 17, pero yo quiero ir un poquitico más allá y quiero ir al verso 18. 2 de Corintios 5, 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación, todo lo viejo ha pasado, todos somos cosas nuevas. Pero fíjese, en el verso 18 dice: todo esto proviene de Dios. Todo esto, la nueva creación, la mejora que ocurre en nuestra vida, no viene de nosotros, viene de Dios. El cambio que tú recibes y el cambio que tú y yo damos cuando venimos a Cristo no es algo que podemos hacer por mérito propio, es algo que solamente puede hacer Dios. Fíjese, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo nosotros podemos actuar como reconciliadores? Fíjense, en esta carta Pablo le está diciendo: compañero fiel, a ti mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el evangelio. A veces para resolver un conflicto necesitamos de una tercera persona. A lo mejor hay demasiada emoción, a lo mejor estamos demasiado cercanos, a lo mejor nuestra cercanía no nos permite ver las cosas con claridad. Y es ahí donde necesitamos en el camino del Señor hermanos y hermanas que tengan ese ministerio y que sepan que Dios nos ha llamado a unir, no a dividir, no a separar. Y que nos digan: ven acá, vamos a ponernos de acuerdo. Ustedes son hermanos. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a respetarnos, vamos a querernos con nuestras diferencias. Muchas veces en el Señor hay personas que se olvidan que tienen el ministerio de la reconciliación y se ponen parcialmente a favor de una parte o a favor de otra parte. Y eso lo único que hace es echarle más leña al fuego. Eso no ayuda.
Un creyente, nosotros como creyentes somos llamados a tener el ministerio de la reconciliación y ser imparcialmente, escuchar las dos partes. Pero lo importante, hermano, lo importante es no enfocarnos en lo que nos une, sino en lo que nos separa. Tenemos que llegar a un punto que vamos a disfrutar más tiempo haciendo cosas juntos de calidad que nos unen, que discutiendo por aquellas cosas que vemos diferentes. El ministerio de la reconciliación es muy importante. Pablo le estaba pidiendo ayuda a un hermano, le estaba diciendo: ayuda a estas dos hermanas, son siervas de Dios, por favor, ayúdale. Hermanos, los siervos de Dios también tenemos problemas. Los siervos y las siervas de Dios también tenemos desacuerdos entre nosotros. Los pastores tenemos desacuerdos entre nosotros. Los pastores tenemos manera de ver las cosas diferentes, pero no son tiempos para que la iglesia se esté dividiendo a favor de este pastor o a favor de aquel. Son tiempos en que la iglesia debe unirse. No importa que tú pienses de esta manera, yo pienso de otra. Lo que importa es que nos tenemos que respetar y nos tenemos que amar. Estos conflictos siempre han pasado en la iglesia. Si usted lee el libro de Romanos capítulo 14, nos dice la Biblia en la discusión del que comía esto y el que no comía. Algunos creían que ciertos alimentos que en el judaísmo no se podían comer, otros creían que en Cristo ya esas cosas no valen. Y Pablo dice: bueno, el que come para el Señor come, el que no come para el Señor no come. No juzgues a aquel que come, porque también es hijo de Dios. Y esa parte se nos olvida. Y Pablo termina diciendo en Romanos capítulo 14: el reino de los cielos no es comida, no es bebida, es gozo y paz en el Señor Jesucristo. Estamos peleando porque mi hermano come, porque mi hermano cree esto, porque mi hermano dice. Estamos peleando por tontería. La iglesia se está dividiendo, el diablo la está dividiendo, y nosotros, en vez de levantarnos con un ministerio de reconciliación, nos levantamos como si tuviéramos el llamado a la contienda. Y la única contienda nuestra tiene que ser contra Satanás y contra sus huestes de maldad en el espíritu. Tu hermano es nuestro enemigo, tu pastor es nuestro enemigo, tu hermano en la fe es nuestro enemigo, tu familia, tu esposa, tu mujer, tu marido no son tus enemigos. El único enemigo es el diablo. Tenemos que aprender a tener ese ministerio de la reconciliación. Pero sígame un momentito, no se pierda. Esto es un punto muy importante, porque esto lo está diciendo Pablo. Ahora, si usted y yo recordamos un momentito la palabra del Señor y nos vamos, ¿quién fue Pablo? Pablo fue aquel que perseguía a la iglesia. Fue aquel que viajó a Jerusalén con autorización para seguir persiguiendo y arrastrando creyentes por la fe en Jesucristo. Hasta que el Señor se le aparece, tiene una visión. Pablo humildemente obedece al Señor. Pero fíjense, hubo dos personas. Nunca hablamos de ellas, pero creo que sin estas dos personas, si Dios no hubiese usado a estas dos personas, la obra no estuviéramos leyendo una carta de Pablo. Porque lo primero que hizo Dios, ¿por qué Dios no le abrió los ojos a Pablo, le dio la visión y todo? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que nosotros, sus siervos, participemos en sus planes. Y Dios llamó a Ananías. Y Ananías: Señor, he escuchado que este hombre tiene malos planes, malos deseos, tiene aquí autoridad para llevarnos presos. El Señor le dice: Ananías, ve, porque este me es un instrumento escogido. Y cuando Ananías tocó la puerta de Pablo, no le dijo: ven acá, tú que has perseguido a los cristianos, tú que eres un perseguidor de cristianos, tú que eres un fariseo de esos fanáticos que nos persigue, pero mira, para que vea que Dios es bueno. No, Ananías no le estuvo hablando con esas indirectas y con esas ironías. Ananías entendió el mensaje de Dios y le dijo: hermano Saulo, hermano Pablo. Puso sus manos y oró por él. Después Pablo trató de reunirse con los cristianos que estaban en Jerusalén, pero como era famoso por haber perseguido a la iglesia, nadie lo quería recibir. Y fue el hijo de consolación, Bernabé, quien lo llamó. Hay poco que se habla en la Biblia de Bernabé, pero Bernabé fue el hombre que tomó a Pablo y usó el ministerio de reconciliación que Dios le había dado. Tomó a Pablo y se lo introdujo a los apóstoles y dio testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Hermano y mi hermana, es cómo estamos usando ese ministerio de la reconciliación.
Otra vez Pablo le dice y termina diciendo: regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez les digo: regocíjense. Repaso rapidito. Para que nuestra vida espiritual esté bien nutrida, por favor, persigamos lo que nos une. Persigamos buscar el punto de acuerdo. No persigamos el punto de desacuerdo. Persigamos, busquemos ejercitar ese ministerio de reconciliación. Es muy importante. Y por último, para que su vida espiritual siempre esté bien nutrida, no descuide el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hace unas semanas le decía que la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo verdadero y perpetuo lo podemos encontrar en Cristo. Porque Cristo nos puede dar paz, nos puede dar seguridad, aún en medio de los momentos difíciles, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la crisis, aún en medio de los azotes, aún en medio de las calamidades. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, Pablo nos da una lección en Gálatas 5, de 16 al 17. Dice: vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Para vivir según el Espíritu, tú y yo tenemos que tomar la decisión. No es una emoción. No es que yo hoy me levante y hoy yo quiera ser espiritual. No, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos por dejar de complacer la carne y enfocarnos en complacer el Espíritu. Tenemos que buscar intencionalmente las cosas del Espíritu. Y Pablo dice: el deseo de la carne se opone al del Espíritu y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Nosotros tenemos que buscar el gozo del Señor en todo momento y saber que en Cristo no hay ninguna situación fuera de control. La discordia que tú tienes con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, no está fuera del control de Dios. Permítele al Señor que tome el control de esa situación y no dejes que el gozo del Señor se escape. No sustituyas el gozo del Señor nunca por la amargura, por el enojo, por el rencor, por el odio. No lo permitas. Porque el gozo del Señor te puede sostener aún en medio de los momentos más críticos de tu vida. La mayoría de nosotros no hemos pasado lo que pasó Pablo y cuando llegó a la prisión, después de haber sido azotado y golpeado, a medianoche estaba cansado, estaba extenuado. Cualquiera de nosotros a esa hora hubiese preferido dormir, pero Pablo y Silas decidieron alabar a Dios, decidieron cantar al Señor. ¿Saben por qué? Porque los azotes de la vida, los azotes que le habían dado, no pudieron apagar el gozo del Señor. Su carne estaba debilitada, pero su vida espiritual estaba fortalecida. Mi hermano y mi hermana en esta tarde que me escucha, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Estás bien nutrido? Puedes soportar los embates de la vida, puedes soportar las tormentas, puedes soportar. Hay creyentes que no han podido ni soportar esta pandemia. Y no estoy hablando si se enferma o no se enferma, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de constancia, de perseverancia en el Señor. ¿Cómo hemos soportado? ¿Cómo soportamos? Eso te va a dar una evidencia de cómo está tu vida desnutrida, cómo estás fortalecido en el Señor. ¿Cómo estás alimentado en el Señor? ¿Eres de los que te desanimas por cualquier cosita? Cualquier cosa que alguien diga lo tomas personal. Enseguida te enojas, enseguida te... ¿En serio? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nutrida nuestra vida espiritual? Una vida espiritual bien nutrida. Y muy importante esto. No se te ocurra meterte en una isla aparte y alejarte del mundo. Porque entonces nunca vas a aprender. No somos isla. Necesitamos convivir entre nosotros. Pero una vida espiritual bien nutrida no deja que el gozo del Señor se apague. Sigue estos pasos. Busca el lugar de acuerdo. Busca el punto donde puedes ponerte de acuerdo con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. Busca ese punto. No gastes más energía en el lugar de desacuerdo. Número 2, acuérdate que Dios te ha dado un ministerio de reconciliación. Tú no eres un referee para poner a pelear. Dale, está listo para tirar 2 trompas más. Usted está listo para tirar 2 trompas más, pues tírese trompas. No, nosotros no somos referee. Tenemos el ministerio de reconciliación.
Reconcilie. Cuando alguien le dé una queja, no esté usted a favor de este ni a favor de aquel. Trate de reconciliar, porque para eso el Señor nos llamó. Y nunca pierda el gozo. Persígalo. Busque siempre el gozo del Señor. Esa es nuestra fortaleza. Inclina tu rostro para orar en esta tarde. Y voy a pedirle a Dios que nos ayude a nutrirnos siempre con su Espíritu y con su presencia. Señor, en esta tarde venimos delante de ti. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tus misericordias han sido nuevas. Te damos gracias porque tú has tenido paciencia, Señor, con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a tener paciencia, Padre, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Ayúdanos a tener la paciencia que tú nos has tenido a nosotros. Ayúdanos a buscar ese punto en que podamos estar de acuerdo. Perdona, Señor, cuánta energía gastamos en las cosas que nos separan. Ayúdanos a enfocarnos en las que nos unen. Señor, en el nombre de Jesús, te pido también, Padre, que tú nos ayudes, que nos recuerdes siempre. Antes de entrar en una discusión, antes de entrar en una pelea, recuérdanos siempre que tú nos has dado el ministerio de reconciliación. Y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos, como usaste a Bernabé, como usaste a Ananías, para reconciliarnos entre nosotros mismos y ayudar a aquellos hermanos y hermanas que están luchando entre ellos a reconciliarse. Ayúdanos a ser agentes de reconciliación. Y ayúdanos, Señor, a buscar siempre el gozo. Ayúdanos, Señor, a disfrutar siempre de ese gozo que siempre está en ti. Aunque vengan los golpes y los latigazos de la vida, que nosotros siempre podamos tener un canto de gratitud para ti. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Dios, y te damos gracias. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano y hermana. Es un gusto. Se despide su pastor y amigo Roldán.